Valdés. Estoy aquí en la Universidad de Girona haciendo una estancia postdoctoral bajo el programa Beatriz de Pinós, que es uno de estos programas altamente competitivos, cofinanciado por la Unión Europea y AGAUR. En el taller de este viernes lo que vamos a ver van a ser una pequeña prueba de una reacción catalítica. Vamos a ver cómo se descompone el agua oxigenada, lo típico que se suele hacer con yoduro de potasio y alguno que otro catalizador. Habrá alguna sorpresa ahí. Pondremos a los asistentes a realizar esta reacción, que es una reacción muy sencilla de descomposición. Simplemente se mezclan dos sustancias y ya está. Obviamente también hablaremos de qué se trata las reacciones catalíticas, ¿no? Les explicaremos al público qué es un catalizador, cómo funcionan, por qué son importantes, en dónde están presentes en la vida cotidiana. Hemos decidido hacer este taller por diferentes motivos. Uno, pues es mi área de conocimiento, y otro es un área bastante importante para el público en general, ya que nos permite disminuir la generación de residuos a nivel mundial. Por ejemplo, una de las industrias que más contaminan pues es la industria farmacéutica, y esta industria hace un montón de reacciones de acoplamiento cruzado y de reacciones catalíticas también. Entonces es algo muy relevante optimizar estos procesos, diseñar catalizadores aún más activos y que la gente esté consciente de lo que hacemos aquí, que la gente sepa qué hacemos, para que ellos también apoyen de cierta manera estas iniciativas, que la gente también esté en contacto con nosotros y que se dé cuenta de que lo que hacemos aquí es bastante relevante y que además involucra también el bienestar de todos, ¿no? El área de catálisis es bien amplio y abarca un montón de puntos en la ciencia que nos puede llevar y que involucra a un montón de áreas más. Por ejemplo, vamos a ponerlos en el ámbito de biología. En biología pues hay enzimas, que las enzimas también llevan procesos catalíticos, algunas de ellas. Entonces, a nosotros también nos interesa saber eso y se pueden armar grupos interdisciplinarios con ellos en los cuales podamos involucrar los procesos enzimáticos con un catalizador o basar un catalizador también en algún entorno enzimático que exista, ¿no? Y esto está bien padre porque podemos entonces combinar lo mejor de dos mundos, ¿no? Lo mejor de la naturaleza y todavía tomar eso y hacerlo mejor todavía. Y bueno, es complicado, pero claro, se puede hacer. También, por ejemplo, podemos involucrar al área de física, porque pues, en un reactor necesitamos temperatura, necesitamos que el reactor funcione bien y necesitamos pues, diseñar un catalizador que aguante todo esto, ¿no? Idealmente, sí, queremos catalizadores que funcionen a temperatura ambiente, pero eso es bastante complicado, eso no suele pasar. Hay un montón de catalizadores que se han basado en las enzimas. Tú ves ahí el entorno, ¿no? Aquí está coordinado cierto metal y pues bueno, lo que hacen algunos grupos de investigación, también nosotros lo hemos hecho, pues es utilizar este tipo de entorno que hay alrededor del metal para diseñar un catalizador, ¿no? Más eficiente y que nos lleva a cabo un proceso similar a la naturaleza, que por ejemplo que sea soluble en agua, que eso es ideal para no utilizar disolventes que sean relativamente tóxicos como disolventes halogenados. Entonces también eso es importante porque así podemos cambiar la manera y la perspectiva en la cual podemos hacer reacciones y podemos preparar compuestos que nos sean útiles y que nos mejore el día a día. Este viernes acérquense a la NIT de la Recerca, vamos a estar ahí hablando de catalizadores, vamos a hacer una reacción divertida y también vamos a explicar por qué son importantes los catalizadores y acercárselo al público en general. Entonces los invitamos a que vayan y disfruten con nosotros esta noche.